Muy buenos días. Soy César Landa, profesor de Derecho Constitucional, y hoy día aprenderemos brevemente qué es el derecho constitucional. El derecho constitucional es una disciplina jurídica que estudia la constitución política del Perú, que reúne en sí misma la protección de los derechos fundamentales, la división y el control del ejercicio del poder público y establece las normas económicas fundamentales para todos los ciudadanos. La Constitución es un objeto de carácter normativo, pero que tiene una influencia en la vida social, económica y política, porque muchos problemas, si no casi todos los problemas del país, se traducen en fundamentos constitucionales y también en procesos constitucionales. Tenemos habeas corpus, tenemos amparos, tenemos acciones de inconstitucionalidad, conflictos de competencia, habeas data o cumplimiento, que se refieren a los asuntos, por ejemplo, ciudadanos, de los usuarios, de los consumidores, o de los temas educativos o en relación a la propiedad o los tributos o la falta de agua potable o el desempleo o la concentración de los medios de comunicación, como también asuntos de detenciones que son revisadas mediante habeas corpus de cualquier persona o de incluso altas autoridades, ¿no? Los expresidentes o líderes que son sometidos a juicios políticos que también son de carácter constitucional, ¿no? Las elecciones tienen el marco constitucional, los referéndums, la interpelación de los ministros, los estados de emergencia sanitaria, todo tiene una referencia. Por eso se dice que no hay nada fuera del orden constitucional y todos deben acatar la Constitución. Ahora bien, ¿a qué se dedica uno cuando termina los estudios de Derecho Constitucional en la Universidad Católica? Hay dos cursos obligatorios, uno general, otro más específico de derechos fundamentales, y uno de procesal constitucional, que es alterno obligatorio. La actividad constitucional, estando vinculada al quehacer, no solamente jurídico, sino, como decía, económico, social, cultural, permite que uno pueda ejercer como abogado, como fiscal, ¿no?, del Ministerio Público, como juez del Poder Judicial, procurador, ¿no?, son los abogados del Estado, como árbitro también en las controversias jurídicas que existen, pero también pueden cumplir una función no solamente de litigio, ¿no?, sino también de asesoría, ¿no?, como consultores, ¿no?, como asesores de entidades privadas, públicas, elaborar proyectos de normas, resoluciones, ¿no?, elaborar informes constitucionales, ¿no? Y también puede uno dedicarse o a la docencia, a la investigación académica, donde uno también aprende y enseña, y todas esas actividades o roles profesionales del derecho obviamente son rentadas, sea por los privados, sea por el Estado, sea en el Perú o sea fuera, ¿no? Y esa es una amplia área de actividad que cada vez más se va haciendo necesaria, porque hay un proceso de constitucionalización del derecho. La constitucionalización del derecho significa que los códigos civiles, penales, o procesal laboral, o normas de comercio, normas tributarias, cada vez más se van interpretando de conformidad con la Constitución, porque lo importante no solamente es que la ley se cumpla, sino que se cumpla la ley de conformidad con la que la Constitución ha establecido. Pero la Constitución no es letra muerta, sino que hay un tribunal constitucional, que es el intérprete supremo de la Constitución, cuando llegan las controversias, en última instancia, a este organismo, que se encarga entonces de declarar cuál es el derecho realmente afectado, o reparar el derecho que ha sido vulnerado, o disponer la expulsión de una norma legal, sea del Parlamento, del Poder Ejecutivo o los órganos regionales y locales, cuando son demandadas por violar la Constitución. De modo tal que el derecho constitucional, a partir de la jurisprudencia
las sentencias que emite el tribunal es un derecho muy vivo, porque va cambiando, ¿no? El año pasado, por ejemplo, se dictó una sentencia sobre el uso de los drones, ¿no? Porque hubo un caso que tenía que ver con interferencia en la vida privada de una señora, ¿no? Y por parte de una empresa que usaba drones en torno a una controversia que tenían, que tenía que ver con propiedad, pero que sobre pretexto de cautelar la propiedad uno no puede invadir aspectos de la privacidad, ¿no? De la contraparte, por ejemplo, ¿no? Entonces hay casos de diferente naturaleza, o como cuando el tribunal resolvió que la disolución del Congreso fue constitucional porque el Congreso, en su labor, claro, opositora, ¿no? Había derribado dos gabinetes, ¿no? Y pretendido precisamente el 30 de septiembre del 2019 copar el Tribunal Constitucional, queriendo nombrar a 6 magistrados de 7, ¿no? Sin una candidatura plural, sin transparencia, y el tribunal recibió una demanda competencial que planteó el Congreso disuelto contra el Poder Ejecutivo y resolvió que la disolución era constitucional. Entonces, miren, el tribunal puede resolver aspectos individuales de una mujer campesina que está siendo afectada por los drones de una empresa, como resolver un problema de trascendencia política, institucional, sobre la disolución del Congreso, dado que el Congreso tenía, digamos, una política de encubrir la corrupción, ¿no? Y querían consolidarse nombrando magistrados del tribunal, ¿no? Y una función muy destructiva en ese momento, ¿no? En ese sentido, como verán, lo constitucional tiene de lo jurídico lo técnico, pero también tiene de lo social y lo político, ¿no? Por eso es que la Constitución es una norma jurídica y política, ¿no? Y no podemos estudiar el derecho, más aún constitucional, sin mirar la realidad. Ahora bien, en particular, yo me dediqué al derecho constitucional porque me interesaban los asuntos públicos, de derecho público, desde muy temprano, en la Universidad Católica. Me interesaba estudiar el derecho en función de la realidad, cosa que antes no se hacía, se estudiaba solamente las normas, el código, ni siquiera había jurisprudencia, sino era simplemente el código. Y formamos un taller de derecho con mis compañeros y compañeras para un poco ver en la práctica, ¿no? Cómo se cumplían, ¿no? Las normas, y sobre todo, como en toda sociedad de la cual no podemos estar exentos nosotros por un criterio de sensibilidad y responsabilidad, apoyando a los sectores más vulnerables, ¿no? Entonces, esa forma de ejercer de manera sencilla, con el apoyo de algunos profesores, claro está, una práctica, ¿no? Autónoma para el mejor aprendizaje del derecho, me llevó entonces a conocer no solamente la parte de la realidad social, sino la realidad política, ¿no? De la cual todos vivimos, y interesarme entonces con las instituciones del derecho público, como decía, y en particular sobre la Constitución, ¿no? Esa fue también mi tesis, ¿no? Sobre el proceso de descentralización en el Perú que estaba viviendo, ¿no? Que era parte constitucional, la parte que acercaba el poder a los ciudadanos para que se autoorganizaran a través de entidades regionales, ¿no? Y el sistema jurídico de ello iba a devenir. En esa lógica es que luego también fui a hacer un doctorado, que también me interesé en la parte del derecho político, haciendo una tesis precisamente sobre el régimen, ¿no? Peruano y el régimen chileno comparado, del gobierno, ¿no? Cómo funciona el gobierno y la oposición, ¿no? Que son temas de tensión que estamos viviendo incluso hasta ahora, ¿no? Entre Parlamento, Poder Ejecutivo, ¿no? Y luego, cuando retorno al Perú a hacer mi doctorado, empiezo ya con inquietud docente a enseñar, ¿no? Y entró pues a la Universidad Católica. Tuve un paso por la Pacífico muy rápido y desde ahí, desde el año 88 me parece, ¿no? 87, 88 estoy en la labor docente en la Universidad Católica, y luego del golpe de Estado de Fujimori, ¿no? El autogolpe, que fue precisamente, ¿no? Uno enseña Constitución y lo que producía el gobierno era todo lo contrario, el orden, el respeto al orden. Me llevó también a enseñar a la Universidad Nacional del Mayor de San Marcos, ¿no? Una labor educativa, ¿no? Constitucional. Y la Constitución no solamente es ratio, o sea, razón
reglas, derechos, procesos, sino también es emoción, ¿no? Es decir, sentimientos, pasiones, que es la vida humana, ¿no? Y eso me llevó entonces a entender que la enseñanza también es un quehacer no solamente en aulas, sino también más allá de las aulas, ¿no? Y en ese sentido es que la labor educativa la he venido desempeñando. Y luego, en los años 90, salí para hacer un postdoctorado a Alemania y especializar más en temas sobre el Tribunal Constitucional, la jurisdicción constitucional, que me llevó al retorno ya a seguir contribuyendo al debate jurídico, a la enseñanza, a la investigación, a las publicaciones, y en 2004, ¿no?, hasta el 2011 fui magistrado y llegué a la presidencia del Tribunal Constitucional, que fue una labor entonces muy enriquecedora por los estudios, el conocimiento, pero también un poco para devolver, ¿no?, al país, ¿no?, lo que el país invierte en uno, ¿no?, o la familia y lo que ha aprendido, ¿no? Y además esto sirvió también para retroalimentar a mis estudiantes, ¿no?, sobre el quehacer jurisdiccional, constitucional, y ahí en adelante en esa línea me he mantenido. Por eso, si les doy un consejo finalmente, ¿no?, a cualquiera que se interese en el derecho constitucional, creo que tienen que abrir desde ya la mente y los corazones, ¿no? Porque la Constitución no solamente es una forma de gobierno, sino también una forma de vida humanista, solidaria, y la Constitución ayuda a realizarse como persona y al servicio de la comunidad. Gracias.